Buenos días a todos. Vamos a iniciar con las actividades del día miércoles que nos corresponden para hoy 6 de mayo de 2020. En primer lugar vamos a trabajar con la asignatura de español y vamos a iniciar analizando su libro de texto, como lo dice en la instrucción del plan que les mandé. Dice número 1, leer la página 134 del libro de texto de español y dice sustituye al grupo por tu familia o las personas que te apoyan a realizar las actividades para poder realizar el esquema general del argumento que se solicita con las indicaciones de tu libro. Si es posible, dividir el argumento o guión teatral en actos por lo menos dos. Vamos a realizar la lectura de esa página de su libro de español para que analicemos lo que nos están pidiendo y se vayan dando ustedes una idea de lo que tenemos que generar al finalizar este proyecto, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos por favor a su libro de español y lo abrimos en la página 134. Es esta que está aquí, que tiene como título Un nuevo cuento, fábula o leyenda. Vamos primero a analizar la información que tenemos en esta página. Recuerden que pueden ir marcando con un lápiz de color, su marcatexto, su pluma, con lo que ustedes quieran, la información que consideren que les puede servir para realizar su actividad o su tarea en este caso, ¿de acuerdo? Entonces dice, un nuevo cuento, fábula o leyenda. Entre todo el grupo propongan ideas para un nuevo relato en el que intervengan algunos de los personajes prototípicos de los cuentos, fábulas o leyendas, como puede ser, dice ahí, una bruja mala, hada buena, princesa bondadosa. Para la trama, tomen ideas de los cuentos que han leído. ¿Qué objetivo desean conseguir los personajes? ¿Cómo lo realizarán? ¿Quiénes impedirán o pondrán obstáculos? ¿Cómo se resolverá? Para la realización de esta actividad les voy a pedir que busquen en casa algún libro de cuentos que tengan, algún cuento, alguna historia. Como lo dice aquí, puede ser una fábula, una leyenda, o incluso si ustedes pueden, si tienen la posibilidad, se supone que todos y cada uno de ustedes se llevaron a casa sus materiales. Pueden buscar también en su libro de español de lecturas, ¿sí? Algún texto que consideren ustedes que les pueda servir. Obviamente, bueno, les recomiendo que sea una lectura pequeña, que no esté demasiado larga, que no sea complicada, algo que ustedes puedan entender y con lo que puedan trabajar para que puedan hacer la actividad. Si no tienen algún libro en casa, vuelvo a repetir, recomiendo que se basen en su libro de lecturas. Aquí hay material de sobra para que ustedes puedan realizar la actividad con la que vamos a trabajar ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos con la lectura de su libro de español. Dice, puedes cambiar o pueden cambiar el escenario donde sucede, en lugar del bosque, puede ser la selva, en lugar de un pueblo, puede ser la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que van a identificar del cuento que ustedes escojan con el que van a trabajar, dónde es que se desarrolla esa historia. Ahora, el propósito o la finalidad de este proyecto es que ustedes lo modifiquen, que no elaboren el guión de teatro tal y como aparece la historia en el libro que ustedes escogieron para trabajar, sino que solamente lo van a tener como base y eso les va a servir para que ustedes puedan ir modificando la historia a su gusto. Sí les voy a pedir que no se compliquen tanto, solamente hagan las modificaciones necesarias para que no les cueste trabajo realizarlo. Y bueno, como dice aquí, solamente cambian a pequeños detalles. Por ejemplo, en su libro dice, si la historia de su cuento se desarrolla en un bosque, pues ahora en lugar del bosque cámbienlo a la selva o al desierto o a algún otro lugar en una montaña, en la nieve, no sé, ¿sale? En el mar. Luego dice, si también, por ejemplo, si es un pueblo, pues en lugar del pueblo, que sea en una ciudad o en una isla, por ejemplo, no sé. Algo así, detalles pequeños que ustedes puedan manejar y que puedan controlar a la hora de escribir su guión de teatro. ¿De acuerdo? Dice,
También el tiempo en que ocurre podría ser distinto. Es decir, si en su cuento la historia se desarrolla de día, pues a lo mejor ustedes pueden desarrollarla de noche o en el transcurso de la tarde, o incluso pueden tomar los tres momentos. A lo mejor alguna parte se desarrolla en la mañana, otra parte se desarrolla en la tarde y otra parte se desarrolla por la noche, ¿sale? Si escogen, por ejemplo, una historia de terror, pues lo mejor o lo que pudiera ambientar mejor esa historia, pues podría ser que se desarrolle durante la noche, no sé, en una casa abandonada o en un bosque oscuro, por ejemplo, ¿sale? Son solamente algunas ideas que pudieran servirles. Después dice, piensen qué objetos y adaptaciones tendrían que hacer según el tiempo y el espacio en que ubiquen su obra, ¿sale? Recuerden que aquí ustedes lo que van a hacer transformar ese cuento, historia o fábula, lo que hayan elegido ustedes, lo van a transformar a guión de teatro. Por eso les hago mucho hincapié en que procuren que no sea una historia muy larga, sino que sea algo corto que ustedes puedan trabajar, porque a pesar de que aquí dice que lo tienen que hacer en equipo o con el resto de sus compañeros de grupo, obviamente pues por las circunstancias que estamos viviendo no puede ser así y lo tienen que hacer ustedes solos. Y a veces también pues tenemos que comprender que papá o mamá o nuestros hermanos pues no nos pueden ayudar a realizar las actividades. Entonces háganlo por favor de una forma sencilla. Fíjense muy bien qué tipo de texto van a escoger para que lo puedan trabajar prácticamente ustedes solos, ¿de acuerdo? Después dice, escriban un esquema general. Esto es súper importante porque este es el producto, sí, pues de la actividad que van a realizar ahorita, ¿sí? Dice, escriban un esquema general del argumento que incluya la descripción de acontecimientos, personajes, espacio y tiempo. Es muy importante que se definan las características de cada personaje para que sean siempre iguales desde el principio hasta el final de la obra. ¿Qué quiere decir que van a hacer? Ya que hayan escogido el texto con el que van a trabajar, ¿sí? Se van a ir a su libreta de español, van a colocar la fecha que nos corresponde de hoy, que es miércoles 6 de mayo de 2020, y nuestro título, ¿sale? Que lo tenemos aquí en nuestro plan de trabajo. Escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos, ¿sí? Ya que tengan fecha y título, entonces van a colocar ahora como subtítulo la palabra o las palabras esquema general del argumento. Ese va a ser su subtítulo. Esquema general del argumento. ¿Y qué van a hacer después? Van a iniciar, pongan mucha atención por favor, y si es necesario que repitan esta parte del video, háganlo para que su trabajo les quede de la mejor manera posible. Van a iniciar, dice ahí, escribiendo una descripción de los acontecimientos. Pueden incluso colocar así ese como subtítulo: descripción de los acontecimientos, 2 puntos y seguido. Y ahí van a escribir de forma muy breve, así muy rápida, qué es lo que va a pasar en su historia, ¿sí? Si se trata de una aventura, si se trata de una historia de terror, si se trata de una leyenda, no sé, ¿sale? Entonces ahí solamente van a describir así muy breve qué es lo que va a pasar. Si no sé, se me ocurre, si voy a hablar de un asesino, pues ahí voy a tener que describir que un asesino persigue a una persona mientras que la persona se esconde para salvar su vida, pero el asesino la encuentra, pelea, lucha, no sé, y al final se salva la persona, por así decirlo, ¿sí? Entonces es solamente una descripción muy breve de lo que va a ocurrir en su guión de teatro, nada más. Lo terminan, punto y aparte. Personajes, 2 puntos y seguido. Van a escribir ahí solamente el nombre de los personajes que van a aparecer y sus características físicas y emocionales, ¿de acuerdo?
Recuerden que, por ejemplo, la vez pasada en la clase del día lunes yo les comentaba que era muy importante hacer hincapié en los adjetivos calificativos de los personajes. Entonces, no sé, se me ocurre, por ejemplo, en la historia del asesino, pues uno de los personajes, ¿quién es? Pues el asesino, ¿no? Prácticamente sería el personaje principal, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, personajes, asesino, dos puntos y seguido. Es un hombre alto, fornido, de carácter muy fuerte, es rudo, enojón, agresivo. Nada más. Otro personaje, no sé, la víctima, ¿sí? Es una persona, un hombre, de estatura mediana, es delgado, de complexión, pues no es muy, corpulento, no tiene, musculatura, es temeroso, es tímido, corre muy rápido, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, a eso es a lo que nos vamos a referir a esta parte de los personajes, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, espacio y tiempo, ¿sí? Es el tercer aspecto que van a describir en su esquema. En espacio y tiempo van a colocar dónde y cuándo se realiza o se lleva a cabo cada uno de los actos del guión de teatro que van a elaborar ustedes. Como dice en el párrafo de arriba, pueden modificarlo, no necesariamente tiene que ser de día o de noche, ¿sí? Ustedes pueden cambiarlo. Incluso a lo mejor puede ser un día lluvioso o un día muy caluroso o un día nublado donde había mucha neblina en las calles o en el bosque, no sé. Depende ya de la imaginación y la creatividad de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Después dice, definir las características de cada personaje, que ya les indiqué cómo lo tienen que hacer. Dice para que sean siempre iguales desde el principio hasta el final de la historia. ¿Sale? Entonces, lo que ustedes escriban en este esquema es lo que nos va a guiar posteriormente en la actividad que hagamos el día de mañana o después, ¿sale? Para la elaboración del guión de teatro, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes hacen mal desde este momento el esquema, pues obviamente el guión de teatro les va a costar un poquito de más trabajo. Entonces, traten de hacer todo bien desde el esquema para que esto guíe su guión de teatro posterior. ¿Sale? Después dice, en grupo, revisen el argumento, presentación, nudo, desenlace, tratando de que quede claro cuál es el escenario en cada momento de la historia. Esto es súper importante, por favor, ¿sí? Esto, por favor, chequenlo, ¿sí? Es, aquí se los voy a marcar, se los voy a resaltar, por favor, para que lo chequen. Esto que dice acá. Dice, revisen el argumento, presentación, nudo, desenlace, tratando de que quede claro cuál es el escenario de cada momento de la historia. ¿Sale? Tienen que identificar, ¿sí? Desde su esquema, cómo va a iniciar su historia, cómo va cuál va a ser el nudo, cuál va a ser la parte así como que la más emocionante, ¿sí? Y cómo va a finalizar. Eso les tiene que quedar bien claro para poder hacer su guión de teatro. Si ustedes no lo establecen desde ahorita, para escribir el guión de teatro, una de dos. Puede ser que o se alarguen demasiado intentando marcar estas partes, o pueden sufrir un bloqueo que ya no les permita avanzar porque pues ya no van a saber cómo continuar o qué es lo que sigue. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo definen muy bien desde este esquema, a la hora de escribir su guión de teatro, no van a tener mayores problemas. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, con lo que escriben. ¿Sale? Luego dice, el argumento, aquí abajo, dice el argumento de El Príncipe Rana está dividido en dos actos. Dividan, eso también súper importante, se los voy a marcar también, ¿sí? Dice, dividan en los actos necesarios el argumento de su cuento.
Esto, compañeritos, ahí sí les voy a pedir, tendrían que dividir prácticamente a fuerza su guión de teatro en por lo menos dos actos. Su guión de teatro tiene que estar dividido en por lo menos dos actos. Si ustedes quieren dividirlo en más actos, adelante. Si esa ya va a ser cuestión de ustedes. Lo que sí les voy a pedir es que sean por lo menos dos, ¿de acuerdo? Y luego dice, hagan una lectura general para corroborar el orden entre los distintos momentos del argumento, ¿sí? La lectura que tienen que hacer ustedes es para que identifiquen que no les falte nada o que si tienen que modificar alguna parte tengan que modificarla antes de iniciar el guión de teatro, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si ya nos ha quedado claro esta parte, esto que tenemos que hacer aquí, entonces sí podemos iniciar ya a escribir en su libreta de español el esquema que se les está solicitando, ¿de acuerdo? Entonces, checamos ahora nuevamente. Dice, se van a apoyar, como ya se los comenté, de su papá o de su mamá o de sus hermanos, de quienes esté apoyando. Dice para realizar el esquema general del argumento que se solicita con las indicaciones de su libro. Compañeritos, si por alguna razón papá o mamá o la persona que les ayude no pueden apoyarles, por eso les estoy mandando estos videos para que con las indicaciones que yo les estoy dando y el análisis que vamos realizando de las actividades, puedan prácticamente hacerlo ustedes solos sin la necesidad de que esté junto a ustedes su mamá o su papá o alguien ahí apoyándoles, ¿de acuerdo? Entonces, chequen muy bien, si tienen alguna duda, pues repitan la parte que acabamos de proyectar en el video sobre el esquema para que lo puedan hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ya que hayan terminado su esquema, el día de hoy solamente esa es la actividad de español, hacer el esquema para su guión de teatro y eso es todo lo que van a hacer, ¿de acuerdo? Ya que terminaron, guardan ya lo de español y nos vamos a pasar a realizar ahora la actividad de inglés que tiene que ver con el verbo to be, que es una clase o una actividad que hemos estado trabajando con la maestra Shirley en el salón de clases y que pues muchos de ustedes lo han trabajado pues muy bien, diría yo. A algunos de ustedes todavía les cuesta un poquito de trabajo. Sin embargo, sí les voy a pedir de favor, como dice aquí en la instrucción, pues apoyarse del uso de su diccionario de inglés, ¿sí? Para que si algo no nos queda claro, si algo no lo entendemos, pues bueno, nos apoyemos del libro de inglés para que puedan resolver los ejercicios que la maestra Shirley les mandó. El ejercicio que van a resolver dice aquí, realizar actividad de material impreso sobre el verbo to be del PDF que se proporciona al padre de familia. Una vez resuelto, pegar el material en la libreta de inglés con la fecha y título correspondiente. Apoyarse del uso del diccionario de inglés. El material, compañeros, yo ya se los mandé a sus papás y es este que está aquí. Voy a cerrar ya el libro de español, ya no lo vamos a ocupar. Es este que está aquí, ¿sí? Es es un PDF que yo le envié a los papás con todas las actividades para estas 2 semanas, ¿sí? De que nos comparte la maestra Shirley. Estas actividades, papás y alumnos, no me las estoy inventando yo. Estas actividades nos las mandó la maestra Shirley y para que se las compartamos a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, viene cada actividad, aunque en el PDF viene todo el material para las 2 semanas, ¿sí? Cada una de las actividades viene marcada con la fecha del día que le corresponde trabajar. La primera, que es esta, que tiene por título Verb to be, tiene marcado en la parte superior actividad de inglés miércoles 6 de mayo de 2020, que es con la que van a iniciar a trabajar. Ahora, les recuerdo, con el verbo to be en la clase de inglés ya hemos trabajado, ¿sí? No es la primera vez que lo hacemos. Entonces, compañeritos, miren, esto seguramente genera molestia, sobre todo en algunos de sus papás, ¿sí? Pero
Quien ha puesto atención, quien hace sus trabajos en clase, si revisa sus libretas, va a encontrar los antecedentes a estas actividades. Quien se la pasa jugando, quien a la maestra y a mí nos tiran de a loquitos y ni nos pelan, pues bueno, ahorita seguramente están teniendo muchísimos problemas para realizar las actividades. Entonces, vamos a trabajar con esta actividad. Voy a tratar de irles explicando en qué consiste y qué es lo que tienen que hacer en cada una de las partes, ¿sí? En primer lugar, sí tenemos aquí pues un dragón que se llama Draghi, ¿sí? De 3 cabecitas, que nos está indicando las 3 palabras que vamos a utilizar para el uso del verbo to be. Recuerden que el verbo to be me indica, o bueno, es el verbo ser o el verbo estar. Cualquiera de los dos es correcto. ¿De acuerdo? Ser o estar en cualquiera de sus conjugaciones. No forzosamente lo voy a traducir como yo ser, tú ser, el ser. No. ¿Sale? O yo estar, tú estar, el estar. No, tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, con sus respectivas conjugaciones. ¿Sale? Lo tenemos aquí en estos primeros 3 ejemplos. ¿Sí? Dice, my name is. ¿Cuándo vamos a utilizar are? Cuando utilicemos los pronombres we are, nosotros somos, you are, que puede ser tú o ustedes son o tú eres, y they are, que quiere decir ellos son, ¿de acuerdo? O o también puede decir nosotros estamos, o tú estás, o ellos están, ¿de acuerdo? Luego, my name is am. ¿Cuándo vamos a utilizar am? Cuando hacemos referencia solamente al pronombre yo. I am. Yo soy. O yo estoy. ¿De acuerdo? Luego, my name is. Cuando utilizamos is solamente para referirnos a él, he is, o a ella, she is. Él es o ella es, o él está y ella está, ¿de acuerdo? Entonces, esto, compañeros, es muy importante que lo entiendan en un principio, por favor. En esta parte, pues no vamos a hacer nada más que a identificar lo que les acabo de comentar. También aquí en el caso del is vamos a utilizar el pronombre it, que puede ser eso o esto. Esto es o esto está. O eso es o eso está. Puede ser entonces en is, he, she, it. ¿De acuerdo? Abusados con eso. Bien. Ahora, nos vamos a la primera parte del ejercicio. Dice, fill in with the verb to be, que quiere decir completar con el verbo to be. El verbo to be van a ser estas 3 palabras, are, am, is. Y aquí tenemos una lista de pronombres personales y otra palabra que va a completar la oración, que es happy, ¿sale? I happy. ¿Cómo voy a completar aquí? ¿En qué caso o qué palabra de las 3 am, is o are ocupo con el pronombre I? O sea, yo. Aquí lo tengo. Yo, I am. Entonces tendría que ser I am happy. We, aquí está, we are happy. He, aquí está, he is happy. He is happy, que quedaría yo, I am happy, yo soy feliz o yo estoy feliz. We are happy, nosotros estamos felices o nosotros somos felices. He is happy, él es feliz o él está feliz. ¿De acuerdo? Y pues lo mismo con nosotros 3. Identifíquenos, aquí arriba están y van a saber cuál de las palabras van a utilizar. Are, am o is. Enseguida dice hello, we are the verb to be. Y dice hola, somos el verbo to be. ¿Sale? Que son estas 3 palabritas que están aquí. Y dice número 2, match us in the example. Que quiere decir que tenemos que hacer coincidir
¿sale? El resto de las palabras como aparece en el ejemplo. Es decir, vamos a unir el verbo to be con las palabras que corresponden. El verbo to be son estas tres. Aquí ya tengo is. Dice Alice is. I es yo. I am. Ahora, necesito que entiendan lo siguiente. Alice está haciendo referencia a una persona. Es una mujer. El pronombre para ella o para una mujer en inglés es she. Por lo tanto, aquí está she is. Entonces, Alice es ella. ¿Sí? She is. Por eso se está uniendo con la palabra is. I es el pronombre yo. Por eso se debería de unir con la palabra am. I am. Ben es él. Es una persona, un hombre. Él. El es sería Ben is. Frog es una rana, ¿sí? Y para frog vamos a utilizar el pronombre it, que puede ser eso o esto, ¿sale? Y se va a unir con is. Tom and Lily son ellos, ¿de acuerdo? Ellos o ellas, que también pudiera ser si los dos fueran nombres de mujer. Ellos o ellas, que es they. They es este que está aquí y vamos a utilizar are. Entonces, Tom and Lily are. ¿Sí? They are. ¿De acuerdo? He is. You are. Aquí está. We are. Girl is. They are. We are, otra vez. Cat es it is. ¿De acuerdo? El am solamente se utiliza con el pronombre yo. Entonces, vean, está súper sencillo este ejercicio. Número 3. Dice, help Draggy to write a letter. Quiere decir, ayuda a Draggy. Draggy es el dragoncito, ¿sale? Ayuda a Draggy a escribir una carta. Y vamos a utilizar igual las palabras am, are o is a donde corresponda de acuerdo a lo que va diciendo la carta. Por eso es bien importante que si no entienden lo que dice, por ejemplo aquí el texto, hagan uso de su diccionario de inglés para que les apoye y que puedan ir traduciendo para saber qué palabra van a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, I am Draggy, I am a good dragon. My brother is Plug. He is 6. ¿De acuerdo? Ha usado. Yo ya les di aquí 1, 2, 3 palabras, 4. ¿Sale? Y ustedes van a completar las demás. Entonces ahí no hay mayor conflicto. ¿Sale? Y por último, número 4. Dice filling with the verb to be. Lo mismo. Completa con el verbo to be. ¿Sale? Van a utilizar solamente am, are o is dependiendo de lo que diga el enunciado. Vuelvo a repetir, hagan por favor uso de su diccionario de inglés para que se vayan apoyando de traducir los enunciados al español y que puedan identificar cuál es la palabra que deben de utilizar en cada uno. ¿Sale? Ya que hayan terminado de responder este ejercicio, lo van a recortar para que les quepa en su libreta de inglés y lo van a pegar. Ya está aquí marcada la fecha, ya está aquí el título y eso sería todo correspondiente a la actividad de inglés. ¿De acuerdo? Bien. Ya que hayan terminado esa parte, pegan su hojita y guardan ya lo que corresponde a inglés. Se van a pasar ahora a realizar la actividad de artes. En la actividad de artes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer lo que dice su guión de trabajo, su plan, para que identifiquemos la actividad. Dice artes, título, movimiento y sonido. Retomar alguno de los personajes del guión teatral elaborado la semana pasada para elaborar un pequeño títere o marioneta sobre ese personaje elegido. La semana pasada, el día martes 28, si no me equivoco, debieron de haber realizado en la asignatura de artes una pequeña obra de teatro con el cuento que elaboraron
desde las primeras 2 semanas de contingencia en el mes de marzo, ¿sí? Cuando se realizó la suspensión. Entonces, hicieron ya ustedes, se supone que ya tienen ustedes un guión teatral con el cuento que hicieron en la asignatura de artes. Ahora, de ese guión teatral van ustedes a seleccionar un personaje al que ustedes más les agrade, el que más les guste o el que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Esta actividad nos la manda la maestra Nancy, ¿sí? Y nos pide, sí, que elaboren un pequeño títere o marioneta con ese personaje. Ahorita solamente van a elaborar el títere a grandes rasgos, ¿sí? Con el que ustedes puedan identificar quién es o de quién se trata. Nada más van a hacer su puro títere del personaje que hayan elegido del guión teatral que elaboraron la semana pasada. ¿Sale? Dice, número 2. Utilizar materiales que se encuentren en casa como cucharas, tenedores, retazos de telas, piedras, palos, escobas u otros objetos, pegamento, cinta adhesiva, etcétera, ¿sí? Van a utilizar solamente aquellos materiales con los que puedan contar, que tengan a la mano, que haya en casa, que su mamá les pueda proporcionar. Sobre todo que pues su mamá ya no ocupe, porque si van a agarrar la cuchara de la comida, pues obviamente su mamá iba a tener una molestia, ¿sale? Entonces pregunten a mamá qué materiales pueden utilizar, ¿sí? De los que están aquí en su plan de trabajo, ¿de acuerdo? Si tienen acceso a otro tipo de materiales y tienen posibilidades de utilizarlos, adelante, no hay ningún problema. Entonces, la actividad de artes del día de hoy consiste solamente en hacer su pequeño títere o marioneta. A su creatividad, ¿sí? La maestra Nancy en esta ocasión no nos está compartiendo ningún video o material extra sobre cómo realizarlo. Sin embargo, pues bueno, ustedes ya saben cómo hacer este tipo de actividades para que, vuelvo a repetir, lo hagan prácticamente ustedes solos, ¿de acuerdo? Solamente, pues sí les pediría molesten a papá o a mamá con algo que de plano a ustedes ya se les haya complicado muchísimo, ¿sale? Bien, ya que hayan elaborado su pequeño títere, nos vamos... ese títere lo van a guardar. No es así como que ya lo elaboré, le tomé la foto, se la mandé al maestro y se olvidan de él. No, ese títere lo vamos a seguir utilizando. No lo vayan a perder, por favor, porque después cuando lo vuelvamos a ocupar, luego salen con que es que ya lo perdí. No, ¿sale? Guárdenlo, por favor, porque ese títere se va a seguir ocupando en las siguientes clases de artes. Tengan mucho cuidado con eso. Ahora, ya elaboraron su títere, lo guardan donde ustedes sepan que no se vaya a perder, ¿de acuerdo? Y nos pasamos a la materia de ciencias naturales. La materia de ciencias naturales el día de hoy tiene una actividad también muy sencilla, muy rápida de realizar, ¿sí? No es nada complicado. Entonces dice, número 1, aquí en su plan, número 1. Realizar la lectura de las páginas 113 y 114 de tu libro de texto de ciencias naturales con relación a la energía eléctrica y a las medidas de seguridad que se muestran respecto a los accidentes por el manejo o descompostura de aparatos electrónicos. Seleccionar con el marcatextos la información que se considere relevante. Entonces, primero y antes que nada nos vamos a ir a checar a su libro de ciencias naturales la información que nos presenta con respecto a el circuito eléctrico. Si algunos de ustedes estuvieron checando en las semanas anteriores, si no mal recuerdo fue en la semana del 20 de abril, en las clases que estuvieron transmitiendo por televisión, una de las clases de quinto grado correspondió precisamente a el circuito eléctrico. Y en la transmisión que hicieron por televisión enseñaron cómo elaborar un circuito eléctrico. Quienes lo hayan visto, pues qué bueno que lo vieron, van a tener ya una idea de lo que vamos a trabajar ahorita. Y si no lo vieron, ojalá y pudieran tener acceso a YouTube para buscarla en la clase en YouTube. No recuerdo qué día fue, pero estoy seguro de que lo transmitieron porque yo lo vi.
y pudieran checar esa clase, ¿sale? Si no, de todas maneras, más adelante yo también voy a estar compartiendo con ustedes algún video sobre la elaboración del circuito eléctrico para que puedan ustedes realizar las actividades, ¿sale? Entonces nos vamos a la página 113 y 114 de su libro de Ciencias Naturales. Y aquí está. Observamos que es el inicio, ¿sí?, de una nueva lección, y vemos en la fotografía de la página anterior de su libro, ¿sí?, un rayo que está cayendo al suelo, ¿sale? Y vemos cómo se ilumina el cielo y parte de la tierra donde cae, el mar o el río que está ahí cerca. Dice, página 113. Durante el desarrollo de este tema conocerás el funcionamiento de un circuito eléctrico y reconocerás sus componentes como conductores o aislantes. También identificarás algunas aplicaciones del circuito eléctrico y las transformaciones de la electricidad en la vida cotidiana. Tema 2. El funcionamiento del circuito eléctrico y su aprovechamiento. En los días de tormenta, ¿escuchas primero el trueno o ves primero la luz del rayo? En realidad, percibes la luz del rayo y después de unos segundos oyes el trueno, sonido que aquel genera. Eso significa que la luz viaja mucho más rápido que el sonido. Esta es una idea muy importante, ¿sí? La luz de los rayos tienen un origen eléctrico, así como varios fenómenos que estudiarás en este tema. Avanzamos a la siguiente página. Y de esta página, que es la segunda que está marcada en su plan, vamos a leer y analizar, ¿sale?, la parte que dice medidas de seguridad y el resto de la información que complementa en esta página. Dice, medidas de seguridad. Un gran número de accidentes los provoca el mal manejo de la descompostura de aparatos eléctricos, por lo que es importante atender las siguientes medidas al trabajar con electricidad. Asegúrense de hacer estos experimentos con vigilancia y ayuda del maestro o de sus padres. En este caso, pues tendría que ser con la vigilancia de sus papás porque lo van a hacer en casa. Sigan las instrucciones que se les indiquen. Si tienen dudas, pregunten. Avisen inmediatamente si se presenta cualquier tipo de accidente, por muy pequeño que sea. No hagan experimentos con la corriente eléctrica de los enchufes. Háganlo solo con pilas o con las baterías que conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, estas medidas de seguridad son muy importantes. Márquenlas, por favor, para que las tengamos presentes. Y vamos a checar la parte de abajo. Ahorita les digo qué van a hacer en su libreta. Dice, la energía eléctrica hace posible que funcione una gran variedad de aparatos. Se desplaza a través de materiales como los cables llamados conductores y se puede producir en plantas generadoras de corriente. Súper importante, marquen esa parte, por favor, ¿sale? Esas líneas que acabamos de leer, sí, les voy a pedir que las marquen para que la tengan como idea principal o importante del tema que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Luego dice, en la actividad anterior, la fuente de energía eléctrica es la pila que genera la electricidad, o sea, esta que está aquí. Más adelante vamos a trabajar con ella, yo les voy a decir cuándo y cómo lo vamos a hacer. Dice, los circuitos eléctricos se construyen con generadores, conductores y dispositivos como un foco o una licuadora. Marcamos eso, por favor, súper importante. ¿Sale? Luego dice, si no están conectados no hay corriente y por lo tanto el foco no se enciende o la licuadora no funciona. Cuando se mantienen conectados los aparatos domésticos consumen energía eléctrica. Eso también súper importante. ¿Sí? Cuando tenemos un aparato conectado a la corriente eléctrica y a pesar de eso no lo estamos utilizando, aún así ese aparato eléctrico está consumiendo energía eléctrica, ¿sí? Si por ejemplo la televisión, que generalmente está conectada a la luz, aunque esté apagada y no la estemos utilizando, está consumiendo energía eléctrica. Muchas veces estamos acostumbrados, por ejemplo, a dejar conectado el cargador del celular o de la tableta y no estamos cargando nuestro teléfono.
Entonces, aunque no esté siendo utilizado, mientras esté conectado a la corriente eléctrica, está consumiendo energía. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, lo que vamos a tomar en cuenta de esta página son principalmente las medidas de seguridad que están aquí arriba. ¿Sale? Y vamos a checar ahora lo que dice su plan. En el número 2, porque el número 1 pues era leer la página 103 y 14, ya lo hicimos. Número 2. Platica o platicar con papá o mamá si en alguna ocasión se han encontrado en peligro por el mal uso de la energía eléctrica, ya sean ellos, algún familiar o conocido, y cómo se solucionó. Es decir, van a preguntarle ustedes a su papá o a su mamá si en alguna ocasión, ya sea reciente o hace mucho tiempo, se encontraron en peligro por el mal uso de la electricidad, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, en casa, nuestro papá es quien realiza algunas reparaciones que tienen que ver con el sistema eléctrico de nuestra casa. Incluso el puro y simple hecho de cambiar un foco, ¿sí? Se fundió un foco y hay que cambiarlo. Eso puede a veces poner en riesgo nuestra integridad física y nuestra salud. Entonces, van a preguntar a papá y a mamá si en alguna ocasión ellos se han encontrado en peligro por el mal uso de la electricidad, y si no han sido ellos, si conocen a alguien que haya estado en peligro por ese mal uso, ya sea un familiar, un vecino, un amigo o alguien a quien conozcan, ¿sale? Y que les platiquen qué fue lo que pasó y cómo fue que sucedió, ¿sí? Van a poner mucha atención a lo que su mamá o su papá les cuente, qué fue lo que sucedió. Y dice ahí, van a escribir un relato de lo que papá o mamá les platique en su libreta de ciencias naturales, con la fecha y el título que corresponde, que es cómo elaboro un circuito eléctrico. Ahora, necesito que por favor pongan mucha atención para que les cuenten también cómo fue que se solucionó y qué medidas o qué recomendaciones les dan sus papás a ustedes para evitar ese tipo de accidentes. ¿Sale? Lo van a escribir en su libreta de ciencias naturales. Ya que lo hayan anotado, ¿sí? La extensión que se lleven pueden ser 5, 6, 10, 15 renglones, no sé, los que ahora sí dependiendo de lo que su mamá o su papá les cuente, sí les voy a pedir que sean muy detallistas en este aspecto. Háganlo de manera pues muy detallada, qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, por qué sucedió, qué hicieron después, qué le pasó a la persona que se vio involucrada en el accidente y demás. Van a ilustrarlo. Dice ilustrarlo y colorear la ilustración si se trata de un dibujo. Pueden hacer dibujos, pueden buscar recortes, pueden imprimir imágenes de internet, como ustedes se acomoden. Pero ese relato, por favor, tiene que ir ilustrado. ¿De acuerdo? Ya que hayan terminado de su relato y de ilustrarlo y demás, hasta ahí llegamos el día de hoy con las actividades del día miércoles 6 de mayo de 2020. Si se dan cuenta, son actividades muy sencillas, muy fáciles de realizar. No nos estamos tardando demasiado tiempo. Entonces, pues no nos queda de otra más que echarle ganas y hacer lo que nos corresponde. ¿De acuerdo? Síganse cuidando mucho y mañana les comparto las actividades para el día jueves. ¿Sale? Nos vemos. Cuídense.